¿Cuál es el tratamiento de elección en una neumonía de la comunidad? A, B, C, D, E, B. Asumimos que al paciente lo vamos a hospitalizar, ¿verdad? Una cefalosporina de tercera más macrólidos. La mayor cantidad del aire que se puede expirar después de un esfuerzo inspiratorio máximo. ¿Sí? Tomo todo el aire y después lo boto. ¿Eso cómo se llama? Eso es lo que vamos a ver acá. ¿Sí? Este que está acá es el espirograma simple. ¿Sí? Y este que está acá, ¿cómo se llama? Volumen tidal. Este de acá, ¿cómo se llama? Volumen de reserva inspiratoria. Este que está acá, ¿cómo se llama? Volumen de reserva expiratoria. Y esto que está acá, ¿cómo se llama? Volumen residual. ¿Sí? Bueno, volumen de reserva inspiratoria. Ahora, la capacidad inspiratoria es todo el aire con el que yo vivo, ¿sí? Que es volumen. No, la capacidad inspiratoria es el aire con que yo inspiro, ¿sí? Que es el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. La capacidad funcional residual es el aire que queda en el pulmón. El aire que queda en el pulmón es el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. La capacidad vital, bueno, es lo mismo, la capacidad funcional residual. La capacidad vital, ¿qué cosa es? Es el aire con el que yo vivo. ¿Con qué aire yo vivo? Con el volumen corriente, con el volumen de reserva inspiratoria y con el volumen de reserva expiratoria. Es el aire con el que yo vivo. El volumen residual, ¿yo vivo con este aire? No, ese aire está ahí, ese aire me sobra. ¿Sí? Entonces ese no es parte de la capacidad vital. ¿Sí? Ya estamos, mujer de 18 años con antecedente de rinitis alérgica, que presenta silbido de pecho en las noches, no ruidos agregados y una espirometría con esto que está acá, que está en 60%. ¿Qué prueba solicitaría para confirmar el diagnóstico de asma? Una prueba de respuesta a broncodilatadores, no vasodilatadores, ¿ah? Broncodilatadores, ¿ok? Esa es la respuesta, ¿sí? Varón de 65 que ingresa por cuadro de neumonía izquierda, que tiene PO2 de 45, oxígeno 85, CO2 de 30. ¿Cuál de los siguientes mecanismos causaría la hipoxemia? ¿Ah? ¿Cuál es el diagnóstico? Neumonía, ¿verdad? ¿Qué cosa causaría la hipoxemia? Este que está acá, ¿verdad? Un desequilibrio ventilación-perfusión o chant. Esta es la causa de neumonía. Entonces, las complicaciones de una insuficiencia respiratoria hipoxémica, las causas son alteraciones BQ, en donde tengo una mala ventilación y una buena perfusión, como por ejemplo una neumonía o un síndrome de respiratorios, y pues en la con insuficiencia respiratoria tipo 2 hipercápnica, la causa básicamente es ventilatoria, por enfermedades neuromusculares o por enfermedad pulmonar severa, ¿verdad? Un EPOC, un asma, ¿sí? Donde empieza a retener CO2. En el tratamiento antituberculoso, la droga que actúa como bacteriostático en el bacilo en reposo y como bactericida en la fase de multiplicación rápida, ¿cuál es? Habíamos quedado que era la isoniazida. En la caverna es bactericida, igual que la rifampicina, y esterilizante en el calcio es bacteriostático, la rifampicina es bactericida, ¿okay? En la caverna. La rifampicina es bactericida siempre, la isoniazida es bactericida en el grupo poblacional A y bacteriostático en el grupo poblacional C. Varón de 25 años que después de un episodio convulsivo presenta fiebre, tos con esputo amarillo, fétido, dolor pleurítico, signo de condensación. ¿Cuál es el germen más frecuentemente asociado? Anaerobios, ¿verdad? ¿Qué cosa ha sido lo que ha hecho un paciente? ¿Qué cosa ha hecho? Un absceso pulmonar. Varón de 25 años que presenta disnea, cianosis, edema facial, ingurgitación en el cuello, en los brazos, en el tórax, una imagen en la radiografía de tórax que desvía la tráquea hacia la derecha, ensanciamiento del mediastino. ¿Qué síndrome es este? Síndrome de vena cava superior. ¿Parte de qué enfermedad? El síndrome de Pancoas, ¿verdad?
Eso como ya lo vimos hace un ratito, ¿sí? La obstrucción de la vena cava superior, ¿sí? Básicamente de este lado, ¿sí? Que generalmente es secundario a un carcinoma broncogénico, puede también ser un linfoma, ¿no? El diagnóstico es clínico, aquí está la lesión, mira, una gran lesión en el mediastino, ¿sí? La radiografía de tórax muestra una masa en el mediastino, se combina con una lesión pulmonar, la tomografía ofrece mayor información. Mujer campesina de 30 años, sin antecedente, presenta un patrón intersticial con un pequeño derrame pleural. La mejor posibilidad diagnóstica es... ¿De esto vamos a hablar? No. A ver, aquí qué cosa no es ni histiocytosis ni neumonía, ok, artritis reumatoidea tampoco, puede ser sarcoidosis o puede ser neumonitis alérgica, ¿sí? La sarcoidosis generalmente no va con derrame pleural, la sarcoidosis es patrón intersticial con lesiones ciliares, ¿sí? En el mediastino. Entonces aquí lo que queda solamente es neumonitis alérgica, porque esto que está acá no es neumonitis X, son lesiones apicales, ¿ya? Histiocytosis X son lesiones apicales, neumonía ya hemos hablado, y artritis reumatoidea en el pulmón generalmente son nódulos, ¿sí? No es patrón intersticial. ¿Cuándo hay falla al tratamiento de tuberculosis? ¿Sí? Cuando hay falla en el tratamiento de tuberculosis, eso es fácil, es cuando el paciente sigue siendo positivo, ¿sí? Cuando el paciente persiste crónicamente cultivos positivos, ¿sí? Ahí es falla, no vaciloscopía, cultivos positivos, ¿sí? Es aquel paciente que completa el tratamiento pero continúa con BK positivo. Es una falla del esquema de tratamiento de tuberculosis. El soplo tubárico, ¿cuándo lo veo? ¿En qué enfermedad? En neumonía, ¿verdad? El soplo tubárico es un sonido en el estetoscopio, ¿sí? En donde el líquido, o el aire, ¿sí? La transmisión del sonido laringotraqueal pasa a través de una condensación, ¿sí? Como decía, el alveolo está lleno de líquido, ¿sí? Por eso se presenta el soplo tubárico. ¿Cuáles son los fármacos que no tienen propiedades broncodilatadoras? ¿Cuál no tiene propiedad broncodilatador? ¿Se acuerdan que había broncodilatadores? Dentro de los que son no los abreviadores, sino los que son de mantenimiento, había broncodilatadores y había antiinflamatorios, ¿verdad? Los antiinflamatorios eran esteroideos y no esteroideos. Los no esteroideos, ¿cuáles eran? El cromoglicato, ¿se acuerdan? El cromoglicato, por lo tanto, es un fármaco de mantenimiento antiinflamatorio no esteroideo, ¿sí? Entonces la respuesta aquí es cromoglicato. Salbutamol sí es broncodilatador, hipatropio sí es broncodilatador, terbutalina es un beta 2 broncodilatador, fenoterol es un beta 2 broncodilatador. ¿Okay? El cromoglicato, ¿sí? Previene la liberación de sustancias como la histamina de los mastocitos. Como le digo, en nuestro medio no hay. El bromuro de hipatropio es un anticolinérgico derivado de la atropina que actúa sobre los receptores muscarínicos, ¿sí? Del músculo liso bronquial, lo que va a provocar broncodilatación. ¿Cuál es el signo que se encuentra en la enfermedad intersticial del pulmón? La línea B de Kerr, ¿verdad? Este que está acá, la elevación del hemidiafragma, no tiene nada que ver con enfermedad intersticial. Borramiento costofrénico es enfermedad pleural. Signo de doble contorno lo veo en lesiones cavitarias que tienen, por ejemplo, aspergillus, que tienen micetoma. Signo de la doble burbuja lo veo, por ejemplo, en accesos pulmonares o en ¿cómo se llama este parásito? Quistridatitis, ¿ok? En la enfermedad intersticial veo la línea B de Kerley, ¿sí? La línea B de Kerley generalmente son lesiones o imágenes que se encuentran en la pared costal, ¿sí? Son horizontales, son lineales, finas, de menos de 2 centímetros de largo, ¿sí? Predispuesta, como le digo, horizontalmente, perpendicularmente a la pleura, ¿sí? Que se llama línea B de Kerley o líneas septales, ¿sí? Y significan lesión intersticial. En un paciente con EPOC, ¿qué es lo que muestra la función pulmonar? ¿Sí? El EPOC es igual que el asma, son enfermedades obstructivas.
El EPOC, igual que el asma, son enfermedades obstructivas, ¿sí? Lo que yo veo en las enfermedades obstructivas es básicamente el BEF1 disminuido, porque el paciente no puede botar todo el aire, y la capacidad vital forzada, disminuida o normal, ¿sí? BEF1 normal no es ni normal ni aumentado, ¿sí? 1, 2, 3 claves menos, no es enfermedad obstructiva, ¿sí? Y capacidad vital forzada aumentada no es EPOC, generalmente eso es asma, ¿sí? Entonces disminución de ambos, como digo, capacidad vital forzada normal o disminuida, eso es propio del EPOC. Ahora, el EPOC tiene una clasificación básicamente espirométrica, ¿sí? Aquí sí se ha mantenido la clasificación espirométrica, en donde la relación BEF1 capacidad vital forzada siempre es menor del 70%, siempre, eso es por definición EPOC. Definición de EPOC es, espirométricamente hablando, BEF1 capacidad vital forzada menor del 70% al postbroncodilatador, ¿sí? Y según la cantidad de BEF1 que tiene mi paciente, es que yo le voy a dar el grado de severidad. Varón de 22 años que vive a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ha llegado a Chimbote a vender ganado. Después de 8 semanas regresa a su pueblo. Al llegar presenta disnea, náusea, vómitos y cianosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Soroche, ¿verdad? ¿Qué cosa es el soroche? El soroche es un edema pulmonar de altura o enfermedad de Monge. Ese es el soroche, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Oxígeno, nada más, nada de Gravol, ni mate de coca, ni manzanilla, nada de esas cosas. Oxígeno, ¿ok? Se pone ese oxígeno y si quiere se come su arroz con pollo y todo lo demás. ¿Ok? Es una complicación del mal agudo de altura que afecta a personas sanas, ocurre por encima de los 2700 dentro de los 4 primeros días, y lo que vamos a ver es taquimnia, taquicardia, tos, cianosis, expectoración moptoica, ¿sí? Sanguinolenta, y crepitantes a la auscultación, bilaterales. Esta es la radiografía de tórax, ¿sí? Por un daño diseminado, en parche redondeado en ambos pulmones, que es característico de que el alvéolo se está llenando de líquido, ¿sí? De agua en este caso, ¿sí? Por la falta de oxigenación. ¿Cuál es el estudio para detectar cáncer en fumadores? Cáncer incipiente. ¿Cuál creen ustedes? Tomografía multicorte, ¿ok? No es radiografía, ¿sí? En pacientes seleccionados, pacientes fumadores, pesados, con antecedentes de cáncer familiar, para diagnosticar cáncer incipiente, tomografía de pulmones, ¿sí? La citología da entre un positivo entre un 40 85 de los casos, ¿sí? Pero generalmente se requieren hasta 5 8 muestras, dicen algunos autores. La broncoscopía es la mejor prueba, ¿sí? Pero es una prueba que es un procedimiento invasivo, ¿sí? Y a veces los tumores, por ser periféricos, no son accesibles, y los marcadores tumorales no están ninguno, quizás a excepción del cifra 21 y el carcinoma embrionario son los únicos que están más o menos relacionados con cáncer, ¿sí? Lo demás no tanto. Entonces los marcadores tumorales no se deben hacer para diagnóstico de cáncer de pulmón, ¿sí? Las imágenes de la radiografía de tórax preceden en meses a la sintomatología, pero para ser visibles ya el tumor ya cumplió el 75% del ciclo, ¿sí? En otras palabras, ya es un tumor ya grande, ya viejo, que ya tiene que responder a quimioterapia. Y en la tomografía se permite ver lesiones mucho más pequeñas, ¿sí? Mucho más pequeñas que esta, obviamente, ¿sí? En donde lo que se recomienda es hacerle a todos aquellos pacientes que tienen factores de riesgo alto para hacer cáncer de pulmón. ¿Cuál es la causa más frecuente de un derrame pleural que tiene una concentración de triglicéridos más de 110? ¿Cuál es el diagnóstico? Quilotórax. ¿Cuál es la causa más frecuente de un quilotórax? Tumor mediastinal, porque es una obstrucción del conducto linfático. ¿Ok? Es un líquido lechoso, ¿sí? Que es un líquido lechoso, generalmente siempre hay que centrifugarlo porque puede ser un empiema, puede ser un pseudoquilotórax o puede ser un quilotórax, ¿sí? La diferencia aquí es el triglicéridos, ¿ok?
La etiología generalmente es iatrogénico, tumores mediastinales, y el tratamiento es derivación, evitar el drenaje torácico prolongado, tratar de evitarlo, ¿sí? Hay que hacer una derivación, eso lo hace el cirujano de tórax. ¿Cuál es el tratamiento preventivo del asma? ¿Cuál es parte del tratamiento preventivo del asma? Corticoides inhalados, ¿okay? No sistémico, corticoide inhalado. La dosis de la rifampicina y repe 10, ¿verdad? 5, 10, 15, 20. El efecto más adverso de la isoniazida, el efecto más importante adverso de la isoniazida, ¿cuál es? Hepatitis, ¿ok? El más importante, el más frecuente, neuritis periférica. ¿Qué nos observa la embolia pulmonar? Bueno, esto está fácil, ¿verdad? Hay disney, dolor, hay muchísimas palpitaciones, ¿qué cosa no hay? Convulsiones, ¿verdad? La trombosis pulmonar, su etiología más frecuente, ¿cuál es? Trombosis venosa. ¿Sí? Factores de riesgo que ya lo vimos hace un ratito, ¿sí? Movilidad más de 3 días, trombosis venosa profunda, causas. El más frecuente es la trombosis venosa profunda, por eso en todos los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar se tiene que pedir una ecodoppler y se tiene que buscar el signo de Hohmann. ¿Okay? ¿Conocen el signo de Hohmann, verdad? La carpeta en el velo, ¿sí? la parte de pantorrilla. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente en una neumonía de la comunidad? ¿En un adulto? Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál es una característica del esputo para decir que es un buen esputo? Menos de 10 células y más de 25. No, este no es. Menos de 10 células y más de 25, por favor, es la B, es la B. Varón de 17 años, contacto de TB, acude por presentar dolor en mitonas derecho, derrame pleural, proteína 5 de HL300. ¿Qué tipo de líquido es? ¿Cuál es la conducta más adecuada? Este que está acá, proteína 5, definitivamente este que está acá es un exudado. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer? Buscar etiología. ¿Sí? ¿Drenaje torácico percutáneo? No, esa no es la respuesta. Ya para terminar, paciente con Guillain-Barré que ingresa a la emergencia por insuficiencia respiratoria, con PO2 de 50, PCO2 80, pH 7.20, bicarbonato 28. ¿Qué cosa es lo que tiene el paciente? Una insuficiencia respiratoria tipo 2. Entonces lo que tengo que hacer, ventilación mecánica. ¿Sí? La ventilación mecánica está indicada cuando existe una insuficiencia respiratoria refractaria, una frecuencia respiratoria alta o una insuficiencia respiratoria tipo 2 con trastorno de sensorio o acidosis respiratoria como el paciente. ¿Sí? Además, para todas estas que están acá. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no es criterio de gravedad de crisis asmática? ¿Sí? No es criterio de gravedad. Sibilantes. ¿Okay? El sibilante siempre está, como puede no estar. Más bien, criterio de severidad de una crisis asmática es que no haya sibilantes. ¿Okay? Y este es más severo de que haya sibilantes. ¿Sí? Trastorno de sensorio, cianosis, acidosis hipercárnica, pulso paradójico. Son signos poco sensibles y específicos de severidad, pero siempre hay que tenerlos presentes. Pulso paradójico, politiraje, taquicardia, taquimia, y sibilantes es lo menos sensible y lo menos específico. ¿Sí? La disnea y el broncoespasmo siempre están presentes. La disnea y la cianosis es un buen indicador de severidad. Varón de 18 años que de hace 2 semanas presenta cefalea, tos, compromiso del estado general, infiltrado intersticial bilateral en bases. El agente más probable es micoplasma. Esta es una neumonía atípica. ¿Okay? Esta es una neumonía atípica. En la semiología de una neoplasia pulmonar, ¿cuál de las siguientes clínicas no se presentan? Síndrome de Pancoas, sí hay. Claude Bernard Horner, sí hay. Cartagener, ¿sabe lo que es Cartagener? ¿Sí? Situs inversus con alteración de los cilios. ¿Eso tiene que ver con cáncer? No, ¿verdad? Ginecomastia, sí, porque hay algunos cánceres que producen prolactina. Expectoración hemoptoica, también, ¿verdad? ¿Cuál es la prueba para confirmar diagnóstico de asma? Para el asma lo que hay que hacer es una espirometría,
Y en la espirometría tengo que hacerle prueba broncodilatadora para demostrar que la obstrucción revierte. ¿Ok? En la neumonía de la comunidad, el germen con mayor frecuencia es... ¿Cuál es el germen más frecuente? Neumococo. ¿Sí? ¿El germen más frecuente cuál es? Neumococo, no es ninguno, es neumococo. ¿Ok? La bronquiectasia, marque lo correcto. Son dilataciones anormales y permanentes de los bronquiolos. Pueden ser focales o difusas, siempre son secundarias, nunca se infectan, no producen hemoptisis. Nunca se infectan, falso. Siempre son secundarias, falso. No producen hemoptisis, falsa. Dilataciones anormales y permanentes de los bronquios. ¿Ok? De los bronquios. Las bronquiectasias son cilíndricas, varicosas, saculares. ¿Sí? Este es lo normal. Esta es la cilíndrica. Esta es la varicosa. Y estos son los císticos o saculares. Diagnóstico: tos productiva, disnea, malestar, crepitantes tipo velcro, sibilante, acropaquia, ¿sí? ¿Qué definición corresponde a insuficiencia respiratoria aguda? Bueno, este es el más cercano, ¿verdad? Incapacidad para pasaje de oxígeno a la sangre, eso no es insuficiencia respiratoria, ¿no? Eso es un trastorno de difusión, ¿sí? Es la incapacidad para mantener la adecuada homeostasis entre el oxígeno y el dióxido de carbono, que es incapaz de transferir volumen de oxígeno para el metabolismo pulmonar. ¿Sí? No se olviden que yo uso oxígeno con glucosa y me termina dando CO2 y energía, que es el ATP. ¿Sí? La causa más común de equilotoras, ¿cuál es? Iatrogénico quirúrgico. Y después, ¿cuál es? Patología mediastinal. Es lo más frecuente en síndrome de vena cava superior. ¿Sí? Lo más frecuente, ¿sí? Un epidermoide, ¿no? Pero como digo, es un carcinoma broncógeno, pues. El epidermoide, los carcinomas broncógenos se dividen en células pequeñas, células no pequeñas, y las células no pequeñas, uno de ellos es el carcinoma epidermoide. En un paciente esplenectomizado, ¿cuál infección se debe de evitar? La infección por estreptococo pneumoniae, ¿sí? Siempre tiene que vacunar a este grupo de pacientes. En un paciente con EPOC se diagnostica compromiso por micoplasma. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Macrólido, porque es una neumonía atípica. Los principios de tratamiento de la insuficiencia respiratoria son los siguientes. A ver, corrección de oxigenación, ¿sí? Corrección de acidosis respiratoria, mantenimiento de gasto cardíaco y de transporte de oxígeno, tratamiento de la enfermedad, prevención de las complicaciones. ¿Es correcto? ¿Cuál es? Ah, ya, vienen las claves. ¿Qué cosa es correcto? ¿La 1 es correcto? Sí, la 2 es correcto. No mucho, la 3 es correcto. Sí. La 4 es correcto. Y la 5 también es correcto. ¿Está bien? Todas. Metas de la insuficiencia respiratoria: mejorar la frecuencia respiratoria, mejorar la hemoglobina, mejorar la PO2, disminuir la FiO2, mejorar la saturación, disminuir la PCO2. Muy bien, jóvenes.